David, muchas gracias. Eh, Vamos a hacer este último evento de cita con los directores antioqueños en el 2021. Es el último evento de la Cinemateca, por lo menos en donde yo estoy presente. Y llegó el momento de hablar con Lieberman Arango, de verdad. Va a ser una conversación en donde pues yo le pedí a Lieberman que nos cuente de dónde viene él, quién es él, ¿cierto? Hemos visto muchos trabajos, o por lo menos yo he ido descubriendo como otra forma de hacer cine, de hacer audiovisual, de hacer fotografía. A veces Lieberman dirige, a veces hace la fotografía, hace la cámara. Y es increíble que detrás de esos trabajos hay otra forma de mirar, otra sensibilidad sorprendente. Incluso ahora que se presenta en el Festival de Miradas Medellín 2021, que empieza mañana, la clausura va a ser Cantos que inundan el río, ¿cierto? De Lucas Perro, de Germán Arango, es también él, primo tuyo. Y Lucas Perro pues un realizador con mucha experiencia. Hace parte de Pasolini en Medellín, ¿cierto? Pues desde hace 20 años están haciendo todo tipo de documentales en Medellín, en el campo, en las veredas. Y es un hombre como muy fogueado, muy cierto. Pero la verdad es que cuando yo veo Cantos que inundan el río, yo veo que hay una cosa que él antes no tenía. Bueno, no sé si es bueno decírselo a él, pero hay una cosa nueva, una sensibilidad, una forma de mirar, de hacer los planos, de hacer los encuadres. En este caso, vamos a hablar también de ese trabajo, ¿no? En su momento. Hay una, hay una, hay una sutileza, unas pausas eh, que son nuevas, digámoslo, en el trabajo de Lucas Perro, de Germán, y yo supongo que es el encuentro con vos, ¿cierto? No digo yo que sea solamente tuyo, sino que el encuentro con de ustedes dos. Ahora me conversas un poco de eso. Hoy vamos a ver un trabajo como de 18 minutos que se llama Marejada Feliz, lo vamos a ver en la mitad de la conversación. Y es lo primero que yo vi de Lieberman y me asombró muchísimo, ustedes lo van a ver. Y es un trabajo de una gran originalidad, de una gran libertad, una mezcla de documental y al mismo tiempo puesta en escena, pero es la presentación con muchísimo cariño de un personaje que fue muy importante en La Vendedora de Rosas, Chocolatina. Se llama John Freddy, ¿cierto? Y es un retrato único que uno lo ve ahora, yo lo volví a ver en estos días, pues, y lo había visto antes y tiene muchísimo para decir ese trabajo. Y es hecho también con mucha libertad, como proponiendo un género muy especial también. Pero vamos a conocerte, hombre, Lieberman, porque de todas maneras es sorprendente que Lieberman no haya, digámoslo, terminado ninguna carrera audiovisual, ¿cierto? O sea, empieza a estudiar en el Politécnico, pero en el segundo semestre se sale, se aburre ahora me comentaba pues que ciertos trabajos algún profesor le decía, Carlos Mario Pineda le decía que era parecido a Berman, que si él había visto a Berman y Lieberman nunca había visto a Berman, se pone a verlo y encuentra afinidades, ¿cierto? O sea, es un cineasta muy especial y yo creo que lo importante es conocerte y al mismo tiempo también detrás de vos o junto a vos hay un grupo de amigos, realizadores, ¿cierto? Donde ellos dirigen a veces dirigís vos, hacer la fotografía, la cámara. Eh, entonces también conocerte a vos es también como mirar alrededor en este nuevo cine que se está haciendo en Medellín.
hermano. Entonces, yo quiero preguntarte, además, Lieberman, pues ha tenido una vida de campesino, ¿cierto? Ha vivido en Medellín, después en Bogotá, y ha tenido también unos parientes muy de barrio, ¿cierto? Muy de unos trabajos, digámoslo, muy populares, humildes, ¿cierto? Y esa humildad y eso haber vivido, digámoslo, junto a personas tan humildes como tu abuelo, tenía como un depósito de reciclaje, ¿cierto? En donde los amigos eran recicladores y los cuentos eran de esas historias del reciclaje. Y algo aprendiste tanto ahí, o sea, es una cosa muy profunda en vos y que es lo que hace que después llegues a Barrio Triste y conectes inmediatamente con Barrio Triste. O sea, son muchas cosas, es realmente muy interesante conocerte, hermano. Entonces, contanos un poco de vos, contanos de cómo fue esa infancia y cómo fue todo eso. Bueno, buenas noches. Gracias por venir. Caras muy conocidas y que hace rato no veía. A el señor Máscara, actor de las películas de Chris Wood por allá, Incógnito. Hace mucho no lo veía. Y bueno, y la familia, los profes conocidos, creo que es algo como muy íntimo. Nos falta sino estar bebiendo, pero no se puede. Entonces tomemos agüita. Pues con Víctor, no sé, la relación ha sido como medio un hallazgo sin querer queriendo, como que las mismas películas nos fueron encontrando. Y le decía que ahora mientras venía, repasaba uno de los libros de él de poesía y encontré un poema que él escribió en 2014. Y es casi el que cierra ese libro de poesía, que es el de los despistados. ¿Cuál libro es? Creo que es el de los despistados. Y el poema lo escribe como en oda a cuando rodaba La vendedora de rosas y sintetiza como de una manera que fue como mi primer encuentro con Barrio Triste y con la calle, donde él dice como que esos abrazos, que las gorras viajan con el viento como cualquier pertenencia, porque mientras se abrazan una mano entra al bolsillo, pero esa mano no está buscando solamente dinero, sino que es una relación completa nuevamente que se teje a partir de eso, y siento que eso es lo que más me atrae de las creaciones en espacios marginales, barriales, pequeños, qué sé yo, y ahí es cuando, sin saber mucho, en ese momento como de haciendo la construcción de Marejada, que tanto Choco, que es el protagonista, tiene tanto que ver con vos. Y cómo comenzamos este año cuando se murió Roberto Roena, que ese día nos encontramos en la calle ahí donde Rivas, de casualidad, y Rivas nos dice, es que ustedes no se acuerdan que el Zarco también canta esa canción en La vendedora de rosas. Y los dos nos miramos como, no sabíamos. Y Choco luego me ha contado que era su canción preferida y Rivas comienza a contar como, sí, ellos cada que estaban borrachos solo cantaban esa canción. Y fue como 5 años después de filmar la película, de encontrarnos, que comenzamos como a darnos cuenta de esas semejanzas que habían de una u otra manera como narrativa. Y cuando ahora me preguntabas de por qué esa cercanía con esos personajes, justamente nace de eso, como de reconocer uno de dónde viene, de las raíces campesinas, de el abuelo que tenía una chatarrería y uno todo el tiempo como con estos personajes que eran para mí no desconocidos. Es decir, como si uno crece en un conjunto cerrado, sus amigos son los del conjunto Vos cerrado. tenías como 10 años, Yo 10 tenía 11 años. así, como vivía esa etapa como entre los 9 y 12 años. Sí. 9 y 12 años. Y entonces ibas donde tu abuelo y ¿cómo era ese? Era, Contame un era, poco era eso. bien particular. Yo hasta ahora como que comienzo a comprender eso. En esa infancia de niño era bien desprevenido ese asunto, porque vivía en un barrio comercial donde hacían zapatos, no tenía muchos amigos, y mi abuelo vivía en un barrio muy al sur, como en la salida a Villavicencio, como Tunjuelito y bueno, esas cosas. Ahora yo entiendo que es peligroso. En ese momento para mí era un barrio cualquiera. Y tomaba un bus solo ya desde esa época, como que comencé a crecer porque tenía que crecer. Entonces salía el viernes del colegio, me iba donde el abuelo hasta el domingo en la noche, regresaba para estudiar. Y él en ese momento vivía solo y tenía pues un depósito donde compran chatarra, todas esas cosas, no había televisión
y tenía, porque lo vendían quiliado por kilos el periódico, y tenía muchas revistas de Calimán y de Condorito. Y me acuerdo que nos acostamos en una cama los dos juntos a leer esas revistas. Y como que de ahí fue atrapándome eso de la imagen. Yo no sé si eso ahora se ve como en la influencia, yo no sé si narrativa, pero al menos en el recuerdo sí fue como imágenes que me marcaron. Y ya después fue como las películas de vaqueros que veía mi papá, que le gustaba mucho ver esas series Bonanza, El Gran Chaparral, que él me contaba que cuando él tenía, no sé, unos 16 años, solo había un televisor en la finca. Y ese programa lo daban los viernes a las 4 de la tarde, cuando los campesinos salen de trabajar, y mi abuelo tenía una finca de café, una de las grandísimas, dejaban el televisor cargando no sé cuánto tiempo y se reunían todos los trabajadores y gente de otra vereda. Era como un cineclub para ver solo un episodio de Bonanza o El Gran Chaparral. Y él creció como con eso. Entonces ya después me mandaba a que le alquilara películas de Vicente Fernández, no sé qué, todas las de Clint Eastwood, y ese fue como el crecimiento cinematográfico de alguna manera. Entonces, claro, como que voy ligando todo eso, los campesinos, las películas de vaqueros, la relación con la calle, de estar todo el tiempo como con gente que no le teme al mugre, a sentarse donde sea, o sea, es como su devenir. Entonces, de alguna manera ahí como que enlaza todo. Pues yo nunca había hecho esta reflexión tan así, tan familiar, pero ahora sí uniendo punticos y cositas, siento que sí, como que a la larga uno muchas veces se pregunta por qué hace lo que hace y ahí va encontrando, como es cuestión de darle el cassette un poquito para atrás y ahí va mirando. Y en diciembre de este año, el 24 o el 31, no sé, bueno, la pasé con mis papás en una finca, ellos volvieron ahora al campo después de muchísimos años y solo estábamos los tres. Y fue bien particular porque salí, ay, con mi hermanita. Y un momento a otro mi mamá comenzó a hablar de que mi papá era el fotógrafo del pueblo, pero yo no sabía. Ah, no, sí. No tenía ni idea, pero no era el megafotógrafo, tenía una camarita y tomaba fotos de primeras comuniones. ¿De cuál pueblo? De un pueblo muy chiquitico que se llama Castilla, es un corregimiento de San Bartolo, es por allá para Coraguas, el departamento de Caldas. Ya. Es muy pequeñito, es una vereda. Y luego comencé a revisar los álbumes familiares y sí encontraba que había como una identidad en la imagen. Entonces saqué todos los álbumes, los tengo en mi casa, Sí. como los que para mí son los encuadres más destacados, pero es un misterio saber quién los hizo, si era mi papá, si era mi mamá, y hay unos que hemos encontrado que son fotos que yo hice y que son como muy semejantes a los encuadres que hago hoy. ¿Fotos hechas siendo vos un niño, qué? Sí, con la camarita esa de rollo ahí que solo Era de obturar. rollo, era una camarita. Sí, siempre en la casa hubo como cámaras de rollo, pero de las piñateritas. O sea, nada como muy estilizado. Lo máximo fue una Polaroid que tuvo mi papá, que está descompuesta. Después de esa historia, supe que era esa, donde él tomaba las instantáneas y las vendía en el mismo pueblo, pero mi mamá dice que el negocio se acabó porque era como muy desjuiciado el hombre en ese momento. Y hasta ahí llegó como la historia de indagar uno por qué se atrae por la imagen, no sé, como que eso es lo único que yo encuentro en enlace familiar Ya. o histórico. De resto han sido puras exploraciones y como, no sé, cosas Pero que vos le pasan terminaste en la vida. bachillerato aquí en Medellín, ¿cierto? En Castilla. Sí, en Castilla fui alumno de la segunda promoción de ese gran colegio barrial, sobreviviente. Pues sí, era como otra lógica, ¿no? Venir ¿Cómo llama el de, colegio? ¿cómo es? No, Dinamarca. Dinamarca, sí, pero no sé si tiene algo antes o después. Pero entonces, ¿por qué te fuiste a estudiar el Politécnico Audiovisual? ¿Producción de televisión o por qué? Eso fue con una charla que Andrés ahora nos hizo acordar con el abuelo, que él decía que él quería tener un nieto narrador de fútbol. Y entonces yo le dije, pues bueno, sí. ¿Fuiste por eso? Entonces no, A estudiar entonces televisión. yo dije como bueno, ¿qué se necesita para eso? Periodismo. Y jugando ahí fútbol, porque al ser tan barrial jugábamos niños y viejos en una loma. Y una de esas peladas que vivía ahí era rara a todos los que vivíamos en la cuadra. Era hermana de uno de los pelados con los que jugaba porque ella salía en la mañana, regresaba en la tarde, pero sabíamos que no trabajaba. Entonces, bueno, ¿ella qué hace? Y un día hablando por la noche, no, mi hermana estudia periodismo, no sé qué, sí, listo, pero yo todavía estaba como en 10º. Y ya cuando terminamos 11, le dije, ¿usted dónde estudia? Me dijo, estudio en el Politécnico, y yo, eso allá es muy caro, sí, vale tanto, y yo,
bueno, presentémonos a la de Antioquia, pasé el puntaje, pero no me dio. Entonces que no, que puede entrar al preuniversitario y no sé qué, y yo no. Bueno, vamos al poli, conseguí la plata el primer semestre y en ese momento como que era muy extraño para mí, como venir del campo, fui como escalando el campo, el barrio y llegar a la universidad. Uno entrar así con un bolso y sin saber qué es un aula, porque el colegio donde yo estudiaba era 100% de barrio, pues allá no te llevaron a ninguna universidad a hacer ningún tour de nada. Y uno es como, uy, qué esta gente tan rara, no tiene uniforme, no tienen nada. Y yo me acuerdo que yo le pregunté a alguien, bueno, acá dice que es un horario, y yo, ¿dónde voy? Es que sí, vaya a tal lugar. Y yo entré a una sala, gente toda desconocida, con un profesor que daba, una profesora que daba introducción al área. Esa fue mi ¿Al qué? ¿Al qué? introducción al área. O sea, como enamorarte de la carrera. Bueno, bienvenidos a esta universidad, no sé qué, no sé qué. Y yo, pero esto tan raro, yo no entendía nada. El caso fue que esa no era la primera clase que yo tenía que recibir. Tenía que recibir otra y me metí al salón que no era. Pero ahí entendí por qué estaba en la universidad. Ahí le explican a uno para qué vaya. Entonces dice, usted acá se va a preparar para ser productor, no sé qué, muchas palabras extrañas. ¿Y no te angustiaba Me eso? angustiaba mucho, porque estaba muy embolatado, muy perdido. ¿Y qué pensabas? Y entonces yo siempre pensaba como, bueno, esto de la televisión, no sé qué, no sé qué, y me mandan a ver clases numéricas. O sea, el primer semestre me fue re bien, porque saqué no sé cuánto en matemática, en cálculo, no sé qué, comprensión lectora, y esto es igual que el colegio. Entonces ya después encontré en un pasillo a Joche, un profesor barbado, peludo, que era diferente a todos los otros profesores. Y yo le pregunté a alguien, ¿quién es ese señor? Me dijo, no, ese man tiene un semillero documental, él hace películas, ese man es un loco. Y iba subiendo y lo vi yo, oye, profe, ¿usted qué? Me dijeron que usted tiene una cosa para aprender a hacer películas. Sí, entrégueme una escaleta y ahí vamos hablando. Y yo no, peor. Pero, ¿y sabías que era una escaleta? No, no tenía ni idea. Entonces comencé a preguntar a gente qué es una escaleta. Ah, es esto, es esto, es esto. Y no, no entendía nada. Luego me lo volví a encontrar y yo, hermano, ¿sabe que no entendí qué es una escaleta? Pero yo quiero filmar, yo quiero aprender a hacer películas. Bueno, vea, ¿usted qué quiere filmar? Y yo, una gente que vende empanadas allá afuera. Escriban, Esa fue la primera película que hiciste. eso fue lo primero, Pero como exploración. contanos más lentamente todo eso. O sea, pero, y vos eres buen lector, vos tenías buena comprensión de lectura. No me gusta la literatura, No, no sos lector. pero soy muy bueno leyendo técnica. Y ahí fue donde entré como a la biblioteca a mirar todos esos libros que dan de apreciación cinematográfica y fotografía, tanto fija como dirección de foto y el color y no sé qué, y me O sea, lo encarreté de tu con papá eso, funcionó, digámoslo, sin saber, sin saberlo. Empezó a funcionar se fue yendo esa por cosa ahí, fotográfica. se fue yendo por ahí, ya pasó entonces la ¿Y te lista, gustaba manejar las cámaras? sí, me ¿Eras bueno para encantaba, eso? como que, uy, ¿qué es esto? Esto cómo Porque se mueven los tu botones. papá, era que me dijiste tú, No, pues fotógrafo era del sastre, pueblo. pero también era También sastre. era sastre, hacía pantalones como de colegio. Pues de alguna manera sí está como la cercanía, pero para mí en el recuerdo siempre estuvo más presente fue como el trabajo de campo, como las manos, arar, no sé qué, sembrar plátano, yuca, y del otro lado, o sea, como que son dos universos, el del campo y el del barrio, el de la marginalidad absoluta, el de andar con los ladrones, con los sicarios, con las prostitutas, que uno no termina de saber cómo juzgarlos y en ningún momento hubo como No esa lo, relación, nunca nunca, lo, nunca me lo nunca, pregunté, pero para nunca mí todo lo, eso fue natural, normal, no sí, los normal, juzgabas, o sea, exacto. eran así, y eran, sabían cómo eran. Sí, o sea, así como vos lo redondeabas en ese poema, que dice como que metían las manos al bolsillo, pero no se sabe si era en búsqueda solo de dinero. Entonces, claro, mi abuelo le daban chetas a todos los recicladores y en uno de esos diciembre se meten enmascarados y lo roban. Y a los 3 meses vuelven y le venden chatarra. Entonces, como esos ciclos de la vida que uno aprendió como a temprana edad y fue habituándolo. Ya. Entonces, claro, cuando llegas como a un universo un poco más diferente como esto de la universidad, ver personas que no son tan enmarcadas en un solo cuadro, sino realmente toda la diversidad, ¿no? Es como, qué mundo tan impresionante. Y ahí comienzan las exploraciones. Y es donde encuentro otro como gancho impresionante para mí, que fue ver películas y encontrar Pero, directores que narraban ¿quién diferencia. te dijo que vieras películas allá en el Politécnico? Joche.
Había un cineclub. Joche fue el que El loquito ese el que loco lo profesor viste ahí. aquel que dijo como usted para filmar solo necesita una cámara y una idea. Pero no le enseña a uno a cómo buscar la idea, ni tampoco a cómo Ni a manejar la cámara, tampoco. tampoco. Solo lo impulsa. Dice, eso es fácil, eso es sencillo. Y hay una de las frases como que siempre me ha marcado él, que él dice que el oficio de filmar o hacer cine es como ser un zapatero o ser un carnicero o un barrendero. Para él es como un oficio cualquiera. Entonces, claro, cuando uno lo ve como de una manera tan fresca, lo adopta como una manera de vida. Te sirvió pues para coger confianza y para saber que podías hacerlo, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, ¿quién te dijo que vieras películas? ¿Habías visto solamente películas de Bonanza, Vaqueros Vaqueros y las que daban pues en Caracol, todas las de acción, fanático de las películas de acción, Jean-Claude Van Damme, Sylvester Stallone, todas aquellas grandes títulos, Jackie Chan. Entonces, ¿qué esta gente te puso a ver películas de autor, de lectores de autor, películas complicadas, y que casi te morís viendo eso? Eso fue una locura porque era una clase que se llamaba apreciación cinematográfica. Apreciación. Entonces daban una lista de películas, nunca había visto un título de esos, ni mucho menos los directores. Y al azar me tocó tal película, Reconstrucción. Eso fue Eso Carlos fue Mario Pineda. ¿Quién te la Carlos dio? Mario Pineda, sí. Ya, bueno, ¿y qué película era? Reconstrucción de un amor, no me acuerdo el director, una película danesa, un ladrillo. Decía uno en ese momento. Hoy día yo vuelvo a ver esa película y digo, qué peliculón. El caso es que tenía que hacer ese trabajo y la conseguí en DVD, había un DVD, lo veía en la sala de la casa, una vez no entendía nada, 2 veces no entendía, la vi por ahí 5 veces, hasta que logré ¿Pero medio no te daba mucha escribir. angustia? ¿O qué? Sí, me angustiaba porque yo no sabía qué escribir, no sabía cómo Tenías que hacer interpretar. tenías que Tenía hacer que un hablar de texto, la un texto. imagen, del sonido, de la puesta en escena, de la dirección, de los actores, etcétera, etcétera. Y al ver eso comencé a indagar sobre más cine de ese tipo. Para mí me parece que ser una primera película es demasiado, Te tocó una película muy difícil, muy mejor dura, dicho. muy dura. Y de ahí fue como comenzar, bueno, ¿y este director quién es y quiénes vienen detrás? Y como ir subiendo escaloncitos hasta entender cómo de alguna manera uno puede llegar a ese tipo de cinematografía. Y ahí me fui contagiando mucho, como, uy, esto me gusta, uy, esto también me gusta la quietud, me gusta esta luz, me gusta estos encuadres, me gusta este manejo del color. Y ya fue eso, como ir buscando una línea sin pensarlo así, como, en 5 años yo voy a tener esto, en 2 años quiero tener la línea narrativa así. Fue simplemente eso, como también alimentarme de lo que tenía. Y seguramente pues por crecer en el campo se me hacía más sencillo documentar la naturaleza, personas en un espacio natural, controlar la luz, porque había crecido con el sol todos los días, sabía cómo daba entre las hojas, como cosas muy intuitivas, que luego que leían los libros me lo asentaban un poco desde la técnica. Y fue como mezclar eso. Y llegó el otro universo donde leía libros de apreciación, de narración, de guión, de acercamiento a personajes, y me daba cuenta que siempre lo tuve con la gente de la calle, personas que habitaban esos espacios. No, o sea que ese conocimiento de la gente de la calle te permitió entender esos libros de teoría cinematográfica. Sí, porque hablaban mucho, sobre todo los libros de películas documentales, Ya. en cómo acercarse a los personajes. ¿Qué libro documental? Hay uno que me gusta mucho que tiene un nombre súper académico, que es como Manual para Películas Documentales. Es una cosa, es un poco largo, pero es como el ABC de hacer documentales según ese autor, desde la preproducción, todo. Entonces, claro, por una persona como yo, que ya no estaba en la academia, que no tenía esa ¿Pero por qué formación, te saliste? ¿Estuviste 12 meses? porque no me gustaban las clases, ¿Pero por porque qué? sentía que electrotecnia no me aportaba, que administración no me aportaba, que todo lo numérico sentía que estaba lejano a eso que yo consideraba la creación cinematográfica, y se terminaba reduciendo a las materias que me gustaban, teoría de la imagen, teoría del sonido y apreciación cinematográfica, porque no alcancé ni a ver ¿Y cómo montaje. pasaste de esa primera película danesa, vos que estudiaste en el colegio de Dinamarca, eso no te acercó a la película? Pero alguna vez ya te preparó pues a eso. No, ¿cuál fue la segunda película que viste? O sea, ¿cómo entras después de esa película tan compleja?
que me decís que había que algunos actores hacían dos personajes, ¿cierto? Una locura. No me acuerdo cuál fue la segunda. No, me pero corcha. ¿cuál fue la película No, pero ya fue como que ver empezaste a entrar, directores, que empezaste? como ver a Kaurismäki, no sé, a Berman, a todos los clásicos. Ya. Todos los clásicos. Y eso no te, Sí, eso fue un no shock. te desanimó, sino que al No, me contrario animó. te interesó, Pero te creo que animó. fue también por cómo hice el proceso. No vi primero las películas a blanco y negro. No, Vi primero las imágenes a color. Y eso me cautivó mucho. Las paletas de colores fue como una explosión total, cómo manejaban la luz. Y luego conocer a Néstor Almendros fue ya ¿cómo trascendente. conociste a Néstor Almendros? ¿Con qué película? Lo conocí con Días de Cielo. Alguien me había dicho como esa... Días de Gloria. Días Sí. de Cielo, sí. Ya. Como tiene que ver sí o sí esa película porque toda la hicieron con luz natural y ese señor es un ¿Quién referente. te la presentó? No sé, pudo haber ¿Qué propio? sido Oscar Mario Oscar Estrada. Mario Estrada. Puede ser, sí. Él me tenía una caja llena de DVDs y me daba películas. ¿Ibas a la casa de él? Sí, lo conocí, trabajé con él, hice cosas. Pero Hace rato no tuviste lo buenos veo. maestros, tuviste. Sí, la verdad Realmente. sí. Sí. Sí, pues fue como todo muy fortuito. También me relacioné con gente muy adulta. Pues gente que ha metido la pata y que la sigue metiendo igual que nosotros. Pero es como cuando uno le pide un consejo al papá o a un tío. Entonces, claro, el papá te lo va a dar de una manera, pero el tío es más desprendido y "Vea, usted se va a estrellar así y así. O va a hacer esto y va a hacer lo otro". Y eso para mí también fue aprender viéndolos en el hacer. Ir a filmar con Joche, ir a filmar con este, ir a filmar con el otro y observar. ¿Ibas de asistente de ellos o ibas a mirar? Me llevaban. Te llevaban Venga, y ¿qué hacías? voy a mirar. Pero no les ayudabas pues en... Hubo una época donde solo miraba, pero me atraía y yo quería quitarle la cámara, pero nunca la pedí. Siempre era observando, como mirando y aprendiendo sobre todo a cómo ellos miraban lo que no filmaban, que para mí era muy inquietante. ¿Cómo así? ¿Cómo Ellos así? como tenían la cámara acá y cómo sabían qué era lo siguiente que iban a filmar. Eso para mí era el misterio absoluto de cómo tener esa capacidad de reaccionar y de construir, sobre todo Joche. Joche, si uno revisa los roches que él tiene, es una persona que filma este recipiente, filma las gafas, viene haciendo un til, cuenta el personaje, mira el espacio, hace un par de detalles y abajo tiene un off y armó una gran escena. Todo va pegado, es un narrador impresionante. Montado en cámara, Sí, prácticamente. por eso él como que se volvió tan adicto a la creación cinematográfica, porque entendió como esa forma narrativa que editar para él era corte y pega y pega y Ya te entendí. y Nunca había como entendido eso de Joche. y como que en esa Porque yo forma tenía la idea de que Joche era un man que disparaba como para todos los lados. No es verdad. también puede ser, No, pero no puede es verdad. ser, No, porque no. claro, justamente es donde va esto de de lo subjetivo, de Pero cómo no es cada quien verdad. O vemos sea, a los otros. porque yo decía, este man, pues qué placer tiene. Veo que tenía un placer de estar editando en cámara Ajá. y de estar haciendo la escena. O sea, el hombre vivía sollado, vive Exacto. sollado haciendo... Lo sigue haciendo porque Qué bueno entenderlo. filma a sus hijos desde que nació, filma todo. Sí. Es impresionante. Pero porque está organizando todo. Entonces vos estabas ahí, oye, mirando. Sí, mirando, observando. Y al principio me cautivaba mucho eso. Saber cómo ellos tenían su familia o los que no tenían familia, pero cuando yo los veía filmar, se les veía muy felices. Eso para mí era como muy reconfortante. Y nunca pensé en lo financiero. Ya uno cuando lleva acá esto dice, uy, ¿qué hice? ¿Dónde me metí? ¿Dónde me metí? ¿Cómo vamos a conseguir plata? Contanos de esa primera película que hiciste, o sea, ¿por qué hiciste ese primer trabajo que desafortunadamente hoy no vamos a poder ver sino uno, pero pues eso que vamos a ver es extraordinario y ahí vamos a entender quién es este director. Pero esa primera película, contanos, o sea, yo lo que entiendo también es que una cosa extraordinaria es que esas personajes que conocías en el barrio y toda esa gente fueron los que te prepararon para entender el cine, ¿cierto? Para entender el trabajo del director, de los personajes. Realmente te preparó haber conocido esa condición humana
tan cercana de la gente, ¿cierto? Del barrio y demás. Contanos de la película, ¿cómo se llama la película? ¿Empanadas qué? Esa primera película se llama Empanada Skin, era como una apología de la hamburguesería esa de hamburguesa Skin. Entonces para mí, claro, como en esa montañerada, como dice Chris, el director gringo, amigo de nosotros, que él dice, pues aquí todo el mundo dice una palabra que me gusta mucho, es la montañerada, que él para él es como lo más auténtico del ser colombiano. Entonces, claro, yo no iba a filmar las hamburguesas, quería filmar a los que vendían unas empanadas allá afuera, pero no sabía cómo hacerlo. Entonces, claro, Joche te Un documental, querías Sí, hacer un documental. exacto, una narración, yo no sabía de documental, todavía no sabía Pero ni qué era eso. no sabías que era documental en Todavía ese no momento, sabía pero no eso. estabas pues con Joche. Claro, ¿Por pero qué? Joche eso fue lo que me dijo, hago una escaleta, cojo una cámara y vaya y filme. Ya. Ya, bueno, listo. Entonces, en mi imaginario, hacer una película era con unas luces, una cámara, un montón de cosas. Y nos fuimos Andrés y yo. Él tenía una motico, no teníamos como plata para los taxis. No me acuerdo ni cómo cargamos todo eso para hacer un documental. El Politécnico les prestaba la cámara, les prestaba Sí, equipos. porque era del semillero de Joche. Se suponía que Joche iba a ir ese día y no fue. Entonces terminamos yendo nosotros con eso sin saber ni siquiera cómo encuadrar. Y rodamos como 3 o 4 días, dormíamos ¿Y en cómo esa que no casa. sabías cómo encuadrar? Pero Joche no les sabía. No, era. Es que él no era es- profesor mío, él tenía un semillero. Ya. Y el semillero tenía reuniones y la gente hacía documentales y se comentaba, pero pues yo estaba en Y primer entonces se fueron, semestre. pero tenían una idea que iban a narrar una cosa. No, No sabían nada, por dónde empezar ni nada. no. O la Pues pregunta no era te el daba angustia. imaginario. No, ahí no. No, ahí ya estábamos contentos porque Ah, qué éramos bien. unos cineastas. Ahí íbamos a hacer ya películas, teníamos cámara, teníamos luces, teníamos micrófonos y éramos 2 personas felices y comíamos allá con ellos arepa y ese montón de empanadas y jugábamos play ¿Era en Moravia? y era en Moravia. Yo hoy día digo, ¿cómo entramos allá? Nadie nunca nos dijo nada con esas cámaras y filmamos así como 4 días y luego Pero se quedaron a dormir allá en ese a lugar. veces, o sea, como en esos días, un día o 2 días nos quedamos, ya ni me acuerdo, pero con ellos era todo el Pero rato. contanos qué recordé, cómo filmaste, pues, cómo. En esencia era seguir a los personajes. Pues como supuestamente la esencia de cualquier documental, pero yo no lo estaba haciendo ni Andrés como, así son los documentales, era como intuitivo. Grabe esto, grabe lo otro. Eso hay unos grabados a 30 cuadros, otros a 24, y unas luces súper duras, otras suaves. Joche, vea, ya filmamos. Qué peliculota. Ya, tienen una película. ¿Cómo? ¿Y cuántas? Grabamos como Pero, 4 ¿cómo horas. que ponían luces? ¿Sabías poner luces? No sabíamos, pero así veíamos que se hacía el cine. Entonces, claro, si uno ve eso en una foto, así se hace. Y poníamos ese tungsteno de Mila aquí quemándole la cara al personaje. Esas imágenes, bueno, quedan para la memoria. Pero gracias a eso, de esas metidas de pata, fue como que nos fuimos afianzando. Y Joche llega a la mesa de edición, se mete, es que bueno, editar es esto, abre Premiere, no sé qué, pegué una imagen, pegué otra, y yo ahí fascinado. ¿Cuánto material hicieron? Hicimos como 4 horas, yo creo, como mucho, no sé, 3 horas, porque cada cassette daba 60 minutos. Y yo lo veía editando y uff, yo decía, Entonces le yo quiero mostraron coger el eso. material a él y a él le pareció. Él ni siquiera lo vio, ¿Qué? porque él va montando, él va viendo acá Roche, corta plano, lo monta, siguiente plano, este no pega, este sí está Él no, más él adelante, no ta, ta, necesita ta, ta, ver ta. el material. No todo, lo ni veía, hace una estrategia de edición. nada. No, pero qué maestro tan bueno que tuviste. Era un vos, bárbaro. qué berraco. Y entonces yo dije, Joche, yo quiero aprender a editar, sí, eso es muy fácil. Ya, sí, bueno. Ya, luego vi un man editando, otro man de otro semestre, y yo, venga, me va a enseñar a editar, y ese man me miró, como usted quién es. Y yo, sí, es que Joche me hizo un documental, usted está en el semillero, yo también, yo hice un documental que se llama tal, y yo, ¿cómo? ¿Usted hizo ese documental? Hizo un documental de la vida de un perro impresionante que se llama Chandey, Félix. O sea, cómo narra un perro que vive en Caldas y ese perro tiene la personalidad de un humano. Uno lo siente así en la película. Está con los punqueros, se monta en bus, va a las quebradas, se devuelve al pueblo, ataca a los habitantes de calle. O sea, en esencia ese perro era un punquero, así lo describen. Y yo le decía, ¿usted hizo esa película? Me dijo, sí, yo hice esa película. Y yo, uy, ¿cómo? Y el man me enseñó a editar.
Entonces ya él sí me decía como, hay un lenguaje, hay no sé qué, y yo, Entonces un día llegué a hacer la edición y yo, hey, Cheque, ¿cómo va esa película? Ya casi la acabamos, hermano. 24 minuticos, es un documental bien bueno. Y yo, ¿cómo? Es que siente, pues, y púlalo. Y yo ya sabía, entonces ya sabía cortar y yo todo feliz. Corte, tan. Y los créditos los hicimos con animación y Tokio Osados. Una empanada así volando y uff, cineastas, Tremendo. cineastas. Y en ese justo momento se rompe como mi relación universitaria, sin yo saberlo. Es decir, estaba como en ese idilio de la imagen, de la construcción, que no volví a las clases que no me interesaban. Y comencé a entrar a otras que sí me interesaban un poco más. Y cierto día cruzando, la secretaria me dice como, usted sabe que tiene un promedio muy bajo y no puede volver a estudiar. Y yo, bueno, Porque perdían las materias. sí, las que tenía en ese semestre. Y de ahí en adelante fue vivir en esa biblioteca y meterme a como a un poco de materias que no estaban en mi currículum. Tenía que llegar como a cuarto semestre para verlos. Entonces me metí así como por los laditos, hacía medio trabajos y ahí fue como donde fortalecí un poco más el conocimiento. O sea, agradezco a esa academia que no me cobró un semestre más. Pero te metías, ibas a las clases de los otros profesores del cuarto Sí, semestre. pues me metía como a las clases seguía yendo a las clases de Pineda, era de mis favoritas. ¿Sí? Claro, porque ahí aprendí mucho de la forma narrativa, de qué es un plano, de qué es una secuencia, de qué es la unidad dramática. Y luego necesitaba la técnica. Entonces iba al estudio donde ponían las cámaras y ya me daba cuenta y yo decía, uy, ¿qué hicimos en el de las empanadas? ¿Qué hicimos? Hasta que llega Joche un día, venga, que usted va a representar a la universidad en un festival. Y yo, ¿qué? Sí, nosotros mandamos por allá y quedó en Texas en un festival universitario y entonces usted va a quedar ahí y les pueden dar un premio. Y yo feliz. Y ya, no tenía relación con la universidad, entonces no nos llevaron. Y esa fue la historia como de ese primer episodio y ahí para adelante fue seguir como esa Y exploración. entonces estuviste hasta cuartos, digámoslo, ¿cuántos semestres más estuviste? Hice uno legal, ¿Y cuántos más así? otro Otro. ilegal. Y entonces, ¿qué salto pegaste? ¿Para dónde te fuiste? Y ya fue Pues, ¿cómo siguió el como, proceso ¿cuál fue yo no el tenía segundo preocupación, trabajo? en ese momento no tenía preocupación de resolver la vida de alguna manera, porque vivía con mis papás, vivía en Castilla, igual se me hacía muy lejos ir, como hasta el poblado y el integrado y el metro y no sé qué. Y las lógicas de barrio sí son muy trascendentales en la forma de crecer. Entonces, claro, como que nosotros nunca estuvimos involucrados, Andrés y yo, ni mis otros hermanos, como en combos, ni estar parchados en la esquina, de alguna forma por la forma familiar como nos crían. Entonces, estos manes iban allá a la casa, dígale a sus hijos que no vengan hoy, que esto va a estar muy bravo. Entonces, uno comenzaba a dormir en otras casas, a conocer a más gente. Y entonces ya después Pineda nos decía, vayan a teatro. Y yo, ¿teatro? ¿Qué es eso? Que el Matacandelas. ¿Qué? El centro. Y ya se fue uno como metiendo por más cosas. Íbamos a la cátedra de cine. La cátedra de cine fue muy fundamental. Cuando la hacía el profe Orlando, que la hacía acá en La Piloto y la hacía en San Ignacio, que ponían las películas y traían los directores. Orlando Mora. Orlando Mora. No, hombre. Y nosotros, a Flores, Flores. Orlando Flores, sí. Sí, el profe que es artista plástico. Y para nosotros era lo mejor. No faltábamos. Íbamos a San Ignacio sábado y miércoles acá. Venía el director ahí sentaditos, escuchando cómo hacían películas y cómo metían la pata. Y que el cine no era la vanidad, que no todo salía perfecto siempre. Y fue como un motor mayor para la creación. O sea, como que eso yo sigo insistiendo que debe ser así. A veces siento que ahora los conversatorios comunes o del presente se basan mucho en el éxito, en que las películas todo sale bien, y creo que en las películas todo sale mal. O sea, si sale bien uno se alegra, si no sale mal también se alegra. Pero esa sensación de entender que uno tiene este plano acá y que llegó, o que en el guión el árbol está a este lado y en la locación no está, y que el árbol es fundamental y cómo se va a resolver de otras maneras, es lo que a mí más me atrae de hacer películas. Como ese divagar en no tener uno cree que tiene las cosas claras hasta que llega al set.
y pueden pasar miles de cosas. Y él hablaba de eso. Orlando Flores hablaba de eso. No, eso son conjeturas que estamos sacando nosotros acá esta noche. Tome nota. ¿Cuándo llegaste a Barrio Triste? O sea, ¿cómo fue esa...? Con Joche. Joche un día, él tenía un Renault 4 entonces. Le encantaba volarse de clase para Barrio ¿Cuántos Triste. años tenías vos? 19 años. Y un día me dijo, ¿quiere ir a Barrio Triste? Yo había ido con mi papá antes a llevar el carro a mecánica. Y deslumbrado, fascinado. Siempre que él me decía, que mi papá me decía que tenía que arreglar el carro, yo quería con él. Y luego mi papá tenía un negocio en La Valladera. Entonces fue como, uy, otra vez me acuerdo de cuando yo ¿Negocio era de qué? niño. ¿De qué? Él tiene una empresa de materiales reciclables. Él compra un solo material que se llama el PVC, que uno hace en suelas, en infinidad de cosas que usamos día a día, lo convierte como en una materia prima nuevamente para crear. Entonces suele ser en lugares marginales porque llega todo tipo de personas a vender eso. Y otra vez era como encontrarme con ese universo Con ese mundo. y feliz. Y yo feliz y feliz y feliz. A veces no era tan feliz porque tenía que trabajar como un adulto. Entonces, claro, yo quería estar con niños, pero llegaban era adultos. Y la gente, no, hermano, vea que hoy hice esto, que hice lo otro, ¿cómo? Entonces, claro, después ya entro como al colegio allá en Castilla y me encuentro con otro universo muy grande, que es lo bélico. Tener amigos que estudiaban, iban empistolados, como las peleas en el patio, como tantas cosas muy comunes y yo seguía normal. Nada de eso me parecía raro, porque venía como con ese crecimiento. Entonces nada de eso era raro, nada de eso era raro. Y Joche un día me dice, vamos a Barrio Triste que hay un cineclub, cero raro, ¿Qué hay un cineclub? Te llevaron al cineclub de Javier, de Rivas. de Rivas. Ah, no, porque maestros tan tremendos. 6 de la tarde salimos, ese taco tan, llegamos a Barrio Triste ya de noche. Ajá. Los mecánicos ya cerrando. Y ahí dormía Choco, pero para mí Choco en ese momento era invisible, cuando era al frente del cineclub. Sí. Subimos las escalas y ese gentío, y usted estaba por allá así sentado en la última banca. A usted le gustaba sentarse allá atrás donde estaba la rejita. Ah, sí. Allá estaba con Rivas y estaba con otra gente, y estaban todas las suripantas, así les dicen, pues como en Barrio Triste, que son las trabajadoras sexuales, y todo tipo de seres humanos. ¿Cuál de todo más raros y particular? Y un bullicio. Y salió un man por una puerta. Camisa acá, buscapleitos como la llaman, gorrita, Papa Giovanni. Bueno, Él ya estaba haciendo su película. hoy vamos a ver el teaser de Lola. Y toda la gente, ay, sí, yo no entendía nada. Y Joche grabando. Y yo, ¿dónde estoy? ¿Qué es esto? Yo lo conocía a Joche y a vos, así pues a vos, obviamente pues por tu figura. Y Joche, y yo, uy, ¿qué es esto? Y así feliz. Play, y todo el mundo en silencio. Y arranca ese teaser. Y era la misma gente que estaba ahí, yo, ¿qué es esto tan raro? Y sale el ojón, y salen todos, y la poesía. Si acaba eso, seguro, eso era largo, era como 6 minutos de ese teaser, que eran el bar y no sé qué, y todas esas figuras, y ese barrio por donde yo entré, ya filmado con luces. Ellos ya habían filmado en la cárcel de No, Bello, todavía de Bello. no. De Bello, Solo la lo cárcel del de bar. Bello. Habían firmado solo lo del bar Claro. y como unas peleas afuera. Y decía, ¿cómo es posible que esa imagen sea el mismo lugar donde yo entré? Y se termina ese corto y aplausos. O sea, eso era el mejor festival del mundo. ¡Ah! Así todo el mundo gritando, feliz de verse. Póngalo otra vez. Y lo ponían otra vez. Pero Póngalo. ya habías hecho lo de las empanadas, ya lo habías hecho. Sí, pero no. ¿Sabías lo que era el cine, pues? Sí. Y seguía intuyendo, pero eso era diferente, era la ficción. Ya, la ficción. ¿Qué es esto? Uy, no. Y esa noche nos quedamos hasta retarde, como hasta las 11 de la noche allá, viendo ese gran espectáculo cinematográfico. ¿No vieron nada más? No, esa noche solo fue eso y conversar de ese teaser y todo el mundo feliz y repítalo y repítalo. Y viendo figuras entrar y salir y el movimiento de aquí a allá y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué, y no sé qué. Y me asomo al balcón y hay un man en silla de ruedas abajo. Choco.
el único que no podía subir, con Natalia. Y me fui con esa imagen. Y ya después rodaron Barrio Cine, que es el documental de Felipe y Juan Andrés, donde salen ustedes hablando como de qué es el cine en Barrio Triste. Que eso fue, creo que fue el primer ganador de las becas de la alcaldía. Yo creo que sí, como que fue la primera vez que le salieron esas becas. Y ahí Joche me dice, como usted quiere estar en el proyecto, ¿por qué no me mete? Y yo, ¿yo qué voy a hacer? O sea, yo tenía la inquietud de la fotografía, pero en el momento, pues, ¿qué fotógrafo iba a hacer? Y me dice, no, hay un sonidista bárbaro y Juan Andrés quiere que usted vaya de microfonista. Y yo nunca he hecho eso. No, no, allá lo forman. Bueno, vamos. Y ser microfonista fue lo mejor que me pasó antes de ser fotógrafo, porque en el set siempre estaba el fotógrafo, que en ese momento hacía cámara, y yo, ¿Era quién el fotógrafo? Tyron. No, qué maestros tan tremendos. Pero calma, él Qué no es que haya sido maravilla. mi maestro, sino que para mí fue muy impresionante ver en una película documental que pusieran tantas luces. Me acuerdo un testimonio que era de Aurora, en el cuartico de ella, un cuartico que son, no sé, 2, 4, 6 sillas, por ahí por 4 sillitas, donde ella dormía a la entrada. Y ahí no le cabía una luz más. Papillón aquí, no sé qué, no sé qué, y un cuadrísimo. Yo decía, uy, ¿qué es esto? ¿Y cómo Qué se bueno. pone la luz? ¿Y te fijaste cómo lo ponía? Esa era mi inquietud, de Sí. entender por qué la dirección. Ajá. Y Con esto filtros y y lo todo de otro, colores. filtros de todo, eso era una megaproducción. Con la mejor cámara de ese momento, que era la XD Cam 3, que era grande. Entonces, claro, nuevamente se me abría ese espectro. Sí. Y ahí arrancaron a hacer Lola de nuevo, ya con toda la gente, todo el gentío. Y me decían que si quiero ser sonidista, microfonista, y yo, Y ahí ya estaba como en la cuerda floja académica, sin saberlo, porque me iba para Barrio Triste, ya ahora que recuerdo. Me iba pues como para allá mirar todas esas cámaras, y ahí ya sí cámara de cine, no sé qué, grúa, un montón de cosas, y todo el tiempo con los fotógrafos. Entonces, Óscar Escrucería y Tatacho eran los que estaban en el equipo de foto, y ahí a ellos sí les aprendí mucho, sin preguntar. Tatacho, pues fotógrafo, tremendo. Y les miraba cómo hacían, cómo hacían, cómo hacían. Y después llega Chris Good, a Barrio Triste. Y dice que quiere hacer una película donde actúa Jorge, que es Mambo Cool. Y ahí me llevan también de microfonista. Pero ahí ya Y sí, aprendiste sonido también, pues sí, bastante, claro. claro, como la naturaleza sonora y demás. Y eso me ayudó mucho. Uno de los consejos que me dio eh, el maestro José Roberto, que él fue como el maestro de De sonido, sonido, sí. él me decía que el mejor fotógrafo es el que es amigo del microfonista. Y ya, yo me quedé con eso. Entonces, cada vez que voy a Qué encuadrar, maravilla. pienso en el microfonista. O voy a negociar con el sonidista cuando es un mega plano general o hay dificultades de imagen. Entonces, crecí como con eso muy pegadito, de Qué ver la bien, imagen con esa cercanía y de la importancia sonora. qué bien. Entonces, como que ahí fue como que ya no tenía reversa. Me engomé, conocí a Chris y después de los años, Chris terminó Mambo. Ahí aprendí mucho de foto, analizando, observando y comencé a coger las cámaras. ¿Quién fue el fotógrafo de Mambo Cool? Fue Felipe Loaiza y Tatacho, fueron los dos. Ya. Ya Oscar estaba haciendo otras cosas. Y después de los años, no sé, 3 o 4 años, por alguna razón Chris me dice que si quería fotografiarle su segunda película. Y yo como, claro. Pues, pero ya habías hecho Sí, ya había, marejada. no había hecho ¿No habías marejada, hecho marejada? no había hecho Cuando hiciste marejada. Mariana no habías hecho... No había hecho marejada, había hecho otras cosas, que es como lo que yo denomino como mi proceso formativo personal, que fueron películas que hicimos en colectivo con amigos, Nace Caminantes, Nace no sé qué, puras colectividades, todos creando, pero nada como con esa ambición de la cinematografía, era más desde el aprendizaje, era un laboratorio donde nadie nos obligaba a nada. Entonces, claro, ahí fue donde, Estás aprendiendo, pero todavía no estabas pensando qué ibas a hacer. no. No te preocupabas, digámoslo, Y ahí fue cuando de tener sí, un sí, tema. sí me ¿Ah? encontré de frente con el fotógrafo. Quería ser fotógrafo, sí o sí. Entonces me encarreté mucho, compré mi primera cámara que la pagué como en un año,
Joche me prestó ¿Qué la cámara? tarjeta de ¿Qué cámara? crédito, una camarita ahí, era la transición hacia lo digital, una T3i, por eso fue 2011. Esa cámara en esa época valía como 3 millones y era una buena cámara en ese momento. Pero para mí fue cambiar el chip completamente, porque venía de usar cámaras de imagen en Análogas. movimiento, o sea, grandes, de cassette, Betacam, etcétera, etcétera, ver la de cine que grababa con tarjeta y tener una cámara de este tamaño que grababa con una tarjeta SD y tomaba fotos al mismo tiempo. Y qué enredo, que esto en fotos se llama así y esto en cine se llama así y en video se llama así. Que la velocidad de obturación es esto, pero en la otra no sé qué. Y ahí fue cuando recurrí mucho a los libros, muchísimo. Y ahí explicaban. O sea que volviste al Politécnico a buscar los libros, ¿ok? Le decía a gente que estudiaba allá que me sacara los libritos. Y los volviste a leer, Sí, exacto. ya entendiendo qué era. Como ya desde otra perspectiva, sí. Bueno, o sea, dirijámonos a lo que vamos a ver en Marejada. Sí, ya más o Sí, menos estaba sí, sí, cerca. ya. ¿Cómo llegaste a Marejada? O sea, ¿eras fotógrafo? ¿Te olvidaste de hacer y cómo pensaste en hacer eso? ¿Cómo llegaste a eso que vamos a ver enseguida? Antes Contanos de Marejada así. hay una secuela que se llama El Relámpago de la Noche. Es un corto que filmamos en 2011 también con Choco. Sí. Con Choco tiene otra narrativa. Yo por estos días encontré los roches en un DVD. Están quemados. Ni siquiera tengo los cassettes. Los ¿No lo captura. editaste? ¿No lo Sí, terminaste? Sí, claro. así. Terminó, hizo fue a festivales nacionales y Sí. como era una goma. Solo que para mí en ese momento seguía siendo extraño. Yo no entendía qué era el circuito, no sabía qué era la distribución, no sabía que había que hacer un desarrollo, una producción, etcétera, etcétera. Todo era intuición. Y yo veía que alguien hacía eso y ya, bueno, eso es un festival, mandemos y quedaba y ahí fuimos a algunos festivales y ganamos con cortos y ¿Cómo se llamaba cosas. el corto? El relámpago de la ¿Y qué noche. era? Eso fue un día que mandaron a hacer un trabajo y me quedaron los equipos. Y me acuerdo que estaba en la estación del Poblado con una cámara, un trípode y sonido. Y eso eran equipos. En esa época uno decía, uy, equipos. Nadie tenía eso. O sea, no es como ahora que, hey, préstame la cámara. No, nada. Tenían que ser ustedes los que ya habían hecho cosas que tenían equipos o las universidades. Y me acuerdo que tenía unas monedas y llamé por teléfono. Llamé a Jota, llamé a Melisa, llamé a los que éramos en ese momento como un colectivo. Les dije, veámonos en Barrio Triste. Y yo cogí el metro, San Antonio, Cisneros. Y me bajé con toda la tranquilidad con los equipos. O sea, ya había ido muchas veces a Barrio Triste y entendía la lógica. Ya todo el mundo sabe qué es el cine, sabe qué es filmar y no te van a quitar la cámara. Y yo, hey, Choco, ¿qué más bien o qué va a hacer hoy? No, hoy voy a cocinar acá toda la noche. ¿Filmamos? Que sí, de una. Y comenzó a llegar gente. Comenzaron a llegar los amigos. Cada uno llegaba por su medio, en bus, en metro, como fuera. Y terminamos filmando esa primera película en una sola noche de compartir con ellos. Y ¿Y qué con, era? y ¿Qué con era la eso, no película? era simplemente ellos cómo cenaban y el ojón recitando poesía y ellos contando porque están en la calle y Choco porque disfruta de la calle y no estar con su familia y daba unas pequeñas secuelas de lo que fue su vida actuando. Y ya, eso fue 2011. Y en Como un 2000, boceto de sí, Marejada. exacto. Y en 2015 yo dije, yo quiero volver a hacer esto, 5 años después, con el mismo personaje, intentando que fuéramos en esencia las mismas personas. Y eso se volvió, fue un laboratorio, fue muy interesante y fue donde mutó la narrativa, porque en los créditos de Mareja hay más de 20 personas para filmar esos encuadres y lo filmamos como de ¿Y manera muy cómo te lo diversa. imaginaste? La Cómo, premisa era una persona que no puede moverse de un lugar, ya. igual que los que lo miramos. Entonces fue enmarcar lo que para él es su hogar. Eso es el todo para Choco. Si a él no lo mueven, nadie lo mueve. Él no se puede mover. Por sus medios no puede. Es imposible. Él no tiene la capacidad de mover su silla de ruedas solo. Y eso fue como lo que más me cautivó. Dije, bueno, eso es un cuadro y vamos a ver qué va a ir pasando. Y va entrando su compañera, y van entrando los amigos, y va entrando la gente que le ayuda a cocinar, y el ojón que le promete que le está haciendo una canción. Y vos lo estás entrevistando también. O sea, es un relato en donde hay unas acciones en in y unos diálogos en in, pero hay también una entrevista en off que se va superponiendo y va dándonos a conocer el personaje, ¿cierto?
Exacto, sí, ¿Y justamente. cómo hiciste, pues? ¿Cómo? O sea, lo último que filmamos de la película, pues igual ahorita ya la van a ver, ya estamos echando Vamos a carreta verla ya sobre enseguida. eso. Lo último que se construyó fue la forma narrativa de Love. O sea, Fue lo último que sí, grabaste. a mí me costó mucho montar la película, porque tenía muy claro la forma fotográfica, pero el hilo narrativo no estaba construido. Y lo monté con Chris. Cuando él venía a hacer preproducción de otras películas y de cosas, comenzamos a montarlo juntos y hacíamos jornadas de montaje. Y la película la terminamos montando los dos. Al principio iban a hacer capítulos, eso no funcionó, iban a tener fundidos a negro, hasta que encontramos la misma película orgánicamente nos mostró el camino por donde iba. Y un día, así de la nada, dije, un domingo por la tarde, voy a ir donde Choco con una grabadora de sonido y estaba triste. Y ese día grabamos todo el off de la película. Ajá. Y ahí fue donde vos le preguntaste por la vendedora de rosas, porque antes nunca había hablado de eso. No, y ahí fue como donde yo entendí por qué cuando filmamos todo fluía de esa manera. Y es lo que más a mí me gusta contar de esa relación que tengo con Choco. Y es que Choco estamos acá y él nos va a hablar de una manera. Veo una cámara y toma otra postura. Pero cuando ve la claqueta, se le remueve todo. ¿Bueno o malo? Depende de quién lo está filmando. Pero Choco ve la claqueta y toma otra postura, toma otra posición, se organiza. Y a mí solo me decía, dígame acción. ¿Ah? Él me decía, dígame acción. Y yo decía, yo estoy haciendo un documental. Y él me decía, Qué hágale maravilla. que yo la tengo clara. Así es que hacía con Víctor, así era la vendedora. No. Y se soltaba a hablar cosas de la vendedora. Eso Y fue grabándole con la grabadora. no, Ah, mientras filmando, filmábamos filmando, con toda filmando. la gente. Y entonces yo solo tenía que decir acción para que pasaran cosas. Y ahí es donde comienzo ya luego en el off a entender la relación tan trascendental de este personaje que vive en la calle, que filma una película con vos y que su vida, a pesar de que sigue siendo muy semejante, peor, mejor, eso lo juzgará cada quien, pero él sí quedó con eso. O sea, uno se encuentra a Choco en su silla de ruedas y usted le dice, ¿usted es el de la vendedora de rosas? Ahí lo tiene. Pero usted le dice, ¿usted es Geoffrey Pinoza? El man sigue. Entonces, como esas marcas tan fuertes de lo que es la creación cinematográfica con estos personajes. De cómo le organizó la vida, de cómo Sí, de cómo le él creó, pues. recuerda con tantas ansias. No sé si acá en esta película o en El Relámpago de la Noche dice que con la plata que él se ganó, se compró una motico que quería, que era una Kawasaki, y le compró un terreno a la mamá. Y él con eso está feliz en su vida. O sea, hablemos un poco de todo esto, ¿cierto? Eh, es decir, es un género extraño y hermoso lo que se logra ahí. Lo que tú decías ahora del personaje que no puede moverse, entran todos los amigos a ayudarle, esa mujer tan linda que tiene, ¿cierto? Y la alegría del Choco, ¿cierto? Tú dices que cuando fuiste a grabarlo estaba triste, pero él se ríe también mucho ahí. En Sí, la grabación también, ¿cierto? cuando hicimos el Love, él estaba triste porque justo Natalia ya se había ido. Mm, Tuvieron una separación. Pero cierra como de esa manera con esa anécdota. Pero él en esencia seguía teniendo como su felicidad. Y ese día él estaba contento porque, digamos, iba a visitarlo. Entonces ya. todo era una chanza, una risa y como esa forma de él presentarse. También como que lo llenaba uno un tanto de alegría como en esa tragedia que él vive de alguna manera. Pues no sé si continua o no, al menos en el Relámpago de la Noche cuando lo conocíamos, él decía que él está en la calle porque le gusta, que porque él tiene su mamá, que vive en Campo Valdés y todos los días se levanta a hacer arepas para todos mis sobrinos, ja, 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 ja. Pero yo estoy acá feliz en la calle, él siempre lo reitera, que él se siente feliz en ese espacio donde está, con su gente, con sus amigos, con sus dificultades motrices o no, pero es lo que a él lo hace feliz, estar ahí en ese espacio. Y recuerdo mucho una de las escenas de Barrio Cine donde él da un testimonio y dice, no, yo ya me alejé de los combos, yo ya no voy a pelear con nadie,
No me acuerdo si eso sale en el documental o no, o si fue cuando estamos filmando, pero pasa un man interrumpiendo la grabación y él le saca un cuchillísimo. Cuidado que estamos acá grabando, que te va a dañar, que yo no sé qué, justo cuando yo acabo de decir que ya no era bélico. Entonces como esas cosas para mí todo eso es un regalo, porque son como manifestaciones netamente espontáneas, como que no hay forma de que sea decorado, que ellos digan, yo voy a adelantarme a lo que les voy a decir, como que son demasiado genuinos estos personajes, y la cercanía con ellos la disfrutaba mucho, porque ellos cocinaban y todos comíamos con ellos. Comprábamos la comida que teníamos en ese momento, nuestro catering era del personaje que ellos denominaban Juan Rata, que era el que vendía los sándwiches y los jugos, y eso era lo que comíamos todos con ellos, fascinados comiendo sándwiches. Y jamoneta, le gustaba también mucho al Choco, ¿La y qué? la jamoneta Ya. que vendían allá, o sea, como que esos momentos de compartir tanta gente medio extraña, porque definitivamente somos personas que no pertenecemos a ese espacio, con personas que sí son de ese lugar, era maravillosa, porque en la esquina estaba el señor que nos ponía la luz, me acuerdo como le dicen en Barrio Triste, y él tiene un televisor, porque él sabe electricidad, y bajo esa carpa está el televisor y todos van allá. Y donde Choco era como una especie de salón, así de alguna manera yo recuerdo ese lugar, porque estaba en la mitad de la calle y ahí llegaban todos los de esa cuadra. ¿Por qué? No sé. Choco era muy gracioso, era muy espontáneo y estaba presto para todos. Entonces él recibía visitas todo el día, era una figura de esa cuadra. ¿Con quién rodaste eso? ¿Hiciste fotografía, cámara? Sí, ahí hice pues como en un primer momento éramos como el grupo base que habíamos hecho el Relámpago de la Noche. Y después fue como invitar amigos que seguían en la universidad. ¿Usted quiere aprender a hacer sonido? O ver cómo se hace, o cómo se pone una luz. Y de ahí eso fue un detonante. Ahora viendo los créditos veo gente que ahora rueda todos los días. Y como que gracias a esos procesos, no gracias a esta película, gracias al proceso de compartir de una manera tan genuina, porque íbamos, era de noche, noche, de ahí nos íbamos a las 3 de la mañana de rodar. Y yo me acuerdo que yo no sé ni dónde sacaba plata, pero yo tenía como una plata para taxis y yo no me acuerdo dónde saqué esa plata. Y eso estaba ahí, era lo máximo que uno podía como generar de bienestar a ese gran equipo, más de 20 personas ahí con Choco. Había 20 personas ahí detrás de Sí, cámara, había ¿sí? momentos en que éramos por ahí 20 o más. Eso era graciosísimo. Yo hoy día veo como las fotos que quedaron de ese rodaje y me sigo impresionando porque la cámara era más pequeña que jarrón y todo ese gentío. Entonces también fue como bonito. Yo hace rato no lo veía. Uy, hace rato no veía Marejada. Y como encontrar esa voz de Choco de nuevo es muy refrescante. Como verlo de nuevo ahí congelado en ese tiempo. Y para él lo fundamental sigue siendo su vendedora. Ese es su apellido, ahí lo dijo. Se recuerdo de la vendedora, ¿no? Que tiene Y tan que le bonito. iban a pelar a usted. Sin resentimientos, ni... Sí, muy linda. ¿Ah? No, porque fácilmente podría tener algunas reclamos, Unos ¿cierto? reparos. Reparos y cosas, pero nada, nada. Pero Choco, Qué pues Choco es bonito. ¿Ah? protagonista de una de esas historias tras bambalinas. Creo fue el que robó la caja con el Zarco, cuando usted los iban a llevar de paseo. Ajá, Y usted no los llevaron al paseo, porque los pillaron. ajá. Entonces, yo creo que en esencia ese fue Choco. Yo no sé si hoy día el Zarco viviera, hubiéramos hecho otra película con él así como Choco. Porque siento mucho en las anécdotas de Choco como también lo que era Norman, o al menos en lo que yo he visto, en lo que se puede ver del detrás de cámara, cómo filmaban ustedes, que Norman puede decir que le sacó los ojos a otros sin ningún problema. Y Choco también puede decir que se enamoró de Natalia dándole el primer beso y que se gastó un poco de plata con vallenatos de Diomedes. Es como que están ahí en ese día a día a lo que venga, a lo que se pueda presentar. Y eso es lo que más a mí me atrapa de compartir con ellos, de verdad. Como que uno se va a la casa
otra vez a su comodidad y piensa que ellos siguen allá y no hay como, al menos yo no lo siento así como un karma o un remordimiento, porque él está ahí y siempre me lo reitera porque quiere estar ahí. O sea, él no se siente una víctima, no se siente una persona con necesidad, él está ahí porque lo disfruta, ese es su hogar. Sí. Y es una lectura de Barrio Triste tan distinta. Yo cuando lo vi por primera vez, o sea, es un lugar a la intemperie, pero que no parece la intemperie. Es una calle, pero como dices tú, es un salón, es un lugar en donde hay amigos y pasan cosas gratas y se recuerda y hay risas. O sea, es un lugar, es una visión de Barrio Triste única, llena de ternura, de cariño. Sí, yo creo que Es muy también es lindo. como la ingenuidad de nosotros hacia ellos, de alguna manera. Como que si yo hoy fuera a filmarlo, seguro no lo filmo así, porque ya he estudiado un poco más otras cosas, me he ido por otras vertientes, pero en ese momento era lo que era como retratarle una forma genuina y sí pensando mucho en la forma estética, como que este es el encuadre, rodamos 3 noches, cada noche con 15 días de Pero diferencia. tener mucho material fuera de esto, en No, general, creo que lo están todos que los hiciste, encuadres. sí, eso fue lo que Creo que editaste. sobran, no sé, 4 planos, porque lo que hacíamos era filmábamos una noche, imprimíamos esos encuadres para no repetirlos a la siguiente noche y así hasta llegar a la tercera noche. O sea, siempre el marco, no hay ningún encuadre idéntico, Ya, al menos en los planos generales. Fue como una búsqueda en todos los sentidos, de cómo filmar una película documental, de un equipo, de luces, de sino, de puesta en escena, de no, de voz en off. Fue como hacerlo y ya ver qué pasaba, ver qué fluía. a partir de ahí, ¿qué más has dirigido, Lieberman, digámoslo? Pues después de eso creo que fue como ya donde me entregué más a la dirección de foto. Más fotógrafo, ¿cierto? Sí, y no sé, hace rato, a la par comencé ya a seguir como más con lo que puede algún día ser mi primer largometraje documental, que es una película que estoy filmando con familias desplazadas de Hidroituango desde 2013. Pero está ahí, la he pausado por dedicarme más a ser fotógrafo, por seguir con otras situaciones de la vida, y a partir de Mareja fue fotografiar mucho, cortos, Sí, largos, de diferentes índoles, de diferentes situaciones, y con Andrés luego pues nos juntamos y como que esa colectividad se repitió en ese otro sí. proceso que es Son de Barrio, que es una película que estamos terminando, que fue como un homenaje a Castilla, el barrio donde crecimos y donde habitamos de alguna manera con 5 personajes, con otra narrativa también particular. Y ahora pues terminé de rodar un corto antes de la pandemia de un líder social que tiene una situación de seguridad particular. O sea, su forma de protección es muy extraña a mi parecer y lo filmé. Lo filmé, me fui a vivir donde él estaba con él un par de días y ese corto sale el otro año, pero ya está Dirigido ahí. por vos. Sí, de resto ya como que dedicado a la dirección de foto que... Y otro corto que yo vi que es producido por Ríos Vivos. Ese Ese es fue, de quién, tuyo también, es sí, codirigido, ¿cierto? solo que eso se creció, como dicen a veces uno va a un lugar y se apodera de uno. Y Sí. esa película que has visto es del 2013, cuando ellos fueron desplazados por primera vez y vivían en el Coliseo de la Universidad de Antioquia. Y en ese momento salían solo noticias a favor de la Desvirtuando, hidroeléctrica. claro. Y cuando uno iba a ese coliseo y veía niños tirados en cartones, Sí. eran como 800 personas y pedían comida en la minorista, en la mayorista y hacían cocina comunitaria y a veces no tenían. Y con ellos estuvimos ahí acompañando, a veces dormíamos, a veces no. En ese momento éramos caminantes, íbamos los 5, los 6 y solo había días que solo íbamos a estar ahí porque era muy sorprendente. No había ni siquiera como esas ganas de encuadrar o de sacar un micrófono, era muy impresionante ¿Por qué? porque es el coliseo que ya demolieron, no sé, 4 veces, 5 veces este espacio, carpas, cartones y familias campesinas ahí, con lo único que pudieron sacar.
de cuando fue esa primera salida, que son helicópteros, ellos lo cuentan así, yo vi imágenes que ellos tenían en celulares de esa época, eso fue en 2009, y ellos llegaron en 2011 a ese coliseo, 2013, o sea, fueron 5 años tras llegar hasta que lo sacan con ESMAD de helicópteros, y ellos cuentan, y es de verdad, cuando uno ve allá uno ve un costal, fue lo único que les dejaron sacar, y se vinieron caminando desde Ituango, y fueron, uno de acá a Ituango demora 6 horas en un bus, ellos tardaron días caminando, te salían de Ituango y iban San Andrés, no sé qué, todos los municipios hasta llegar acá más de 800 familias. Y no eran reconocidos como desplazados porque la ley dice que el desplazado es por un grupo armado, no por el Estado. Ya. Y ellos se metieron casi que a la fuerza, los estudiantes los abrazaron y ahí duraron 8 meses. Y nosotros filmábamos con ellos, hasta que un día nos dijeron, tenemos una petición. Hasta ahí no existía ríos vivos, nada, eran individuos y familias, pero ellos hacían como unos consensos y nos dijeron, ¿será que ustedes con lo que han filmado pueden sacar algo en las noticias, en donde sea, donde la gente entienda por qué estamos acá? Y nace esa pieza de 5 minutos, pero nos faltaban unas imágenes, que es el territorio, eso estaba solo anecdóticamente. Sí. Y en ese momento ya estaban construyendo la hidroeléctrica y nosotros nos fuimos como en una pequeña odisea. O sea, juntamos plata entre todos y nos fuimos hasta donde lo sacaron. Y fue medio tenebroso estar allá, porque ya habían retroexcavadoras, habían otros poderes ahí, habían solo como 4 habitantes, pero estaban las casas donde ellos vivían. La comida estaba servida con cucarachas, o sea, se veía así que ahí los habían sacado. Y fue muy impactante estar con ellos ahí. Entonces, cuando volvemos, ellos creen que hay una posibilidad de regresar al territorio. Y dicen, eso es una decisión colectiva, vamos a enviar 2 hombres a que vayan a barequear con sus bateas a sacar oro, y el oro que saquen va a ser para alimentar a toda esta población. Y lo hicieron como de una manera muy voluntaria. Y uno de los personajes que hemos filmado dijo, yo voy con otro personaje. Ellos van al río y solo regresa uno. El otro es la primera víctima, que es Nelson, que lo asesinan en ese 2013 y lo encuentran de una forma muy miedosa, recostado en un árbol con la lengua afuera. Y la única forma de, o sea, llegar a ese cañón, son bajando 7 horas caminando, imagínense cuánto subiendo, y tuvo que ir el padre por el río a sacarlo. Y a partir de eso, ¿quién va a volver? Nadie. Entonces ahí fue como también una alarma gigante, se comenzó a constituir ríos vivos, los campesinos se desesperan hasta que demuelen el Coliseo, como no sé si solución o cerrar ese capítulo, a ellos supuestamente los devuelven al territorio, hasta ahí filmamos y luego seguí filmando con ellos, año tras año, con Sí, ciertas ¿tienes familias. todo ese material? Por ahí está Sí. bien custodiado, por ahí anda. Entonces son cosas que sucedieron y pues ya viene todo el movimiento político, decisiones administrativas y decidí tomar como una pausa por todo el cambio administrativo que hay, llevándolo ya como a lo estatal, gobernadores, alcaldes, etcétera, etcétera, y pues porque mi intención no es tomar ni este lado ni el otro, simplemente escuchar a las personas que sacaron de allá y ellos lo que más extrañan, o sea, ellos no dicen la represa es el problema es cómo nos sacan a nosotros, cómo nos arrebatan el río y nuestra naturaleza. Y luego, cuando se secó el río, regresé. Eso fue en 2018. O sea, una imagen que nunca se me pasó por la cabeza y es pisar el fondo del río Cauca, ver los peces ahí cuando fuimos. Y los campesinos estaban, yo nunca los había visto tan afligidos, ni siquiera cuando estaban en el Coliseo. O sea, para ellos fue más duro no ver el agua con el que crecieron y con la forma en que ellos se referían a ese ente, a esa agua como su ser máximo. Ni siquiera les dolía que se les llevaran la casa, les dolía que el agua ya no existiera y que esa agua no iba a volver a ser la misma. Y a partir de eso fue ya como el caos, crearon audiencias, entró la JEP, se dieron cuenta que eso está lleno de cadáveres y esto comenzó a crecer de una magnitud impresionante. Y como el eslabón ahí más difícil para mí ha sido acceder a la represa, hacer imágenes con funcionarios, porque esto se tira en la pelota.
Me acuerdo que este alcalde, antes de ser alcalde, estuvo con todos los de PM y le regaló al de la Cuesta un trozo de queso. Eso está en YouTube. Y le dice, usted ratón que se robó todo, no sé qué, aquí tiene Ah, sí, Daniel Quintero. su pedazo de queso, Sí. sin saber que por ser alcalde ahora esa tajada de queso le toca ahora a él. Y sigue siendo lo mismo. Desde 2009 hasta acá hay un registro de al menos 6 ciclos. ¿Que lo tienes tú? No, yo no sé si lo tengo yo o quién lo tenga, pero está registrado Ujú. hacia el Estado colombiano que 6 veces han sido desplazados estas mismas familias. Son familias que intentan reconstruirse y todo se viene abajo. Reconstruyen y viene abajo. Reconstruye y viene abajo. Y de esa misma manera yo comencé como a verme afectado. Ujú. O sea, ya estaba tanto con ellos que se me hacía difícil. Yo regresaba acá a Medellín y yo no podía. Yo tenía que estar allá. Y me di cuenta ahí como que me entregué tanto a la película que narrativamente para dónde iba. Que las imágenes, los sonidos. O sea, era un proyecto grande que tenías, un proyecto Es, enorme. sigue siendo. Sigue siendo. Y pues, Ahora es un corto no, de... eso fue solo en 2013, como Sí, por esa necesidad de ellos. ya. Pero vamos a terminar esa película. Esa Pero película se va es a muy terminar. hermoso. Lástima que no podamos mostrar hoy ese corto, porque al final, digámoslo, no sé, son unos rostros de todos estos personajes. Una vaina hermosísima que dice Pues muchas cosas, ¿no? sí, de alguna manera Digámoslo, yo creo ¿con que quién codirigiste eso? Perdóname, con eso una amiga, ¿cierto? al inicio era todo el colectivo, luego hubo cosas que pasaron y terminamos Mel y yo dirigiéndola, ella tomó otro camino y yo terminé con el proyecto. Ya. O sea, yo sí o sí quiero terminar esa película como sea. Y vuelvo y yo me encuentro como, cada vez que yo los visito a ellos, me siento yo niño, ¿Te sientes qué? como un niño de nuevo, en el monte, en el campo, cogiendo café, no sé qué, pescando, etcétera, etcétera. Y pasó una cosa que yo dije como, estoy en el lugar donde debo estar. Y fue un día que ellos tenían una audiencia de la JEP, porque el material que generamos durante varios años sirvió para comprobar los desplazamientos. Claro. Eso fue hermoso, fue como una victoria colectiva. Más allá de terminar o no la película, creo que ya Porque sí me es hizo. una prueba, uno cuando ve eso es como una prueba que faltaba, de la cual hablaban, pero no había realmente una prueba concreta, real. Y uno ve eso y se da cuenta que de todo lo que hablaban, de que fueron sacados y todo eso, ahí está la prueba, ¿no? Sí, yo siento que ahí es donde ¿Cierto? también uno, no sé, yo a veces lo converso con Carlos Augusto, como qué tanta responsabilidad tiene uno ante la obra o no, o qué tanto el documental es esa figura que dicen darle voz a los otros. Yo respeto mucho eso entre cada autor. Yo no me cargo, yo no soy la voz de nadie, yo no le pongo la cámara a nadie para que yo le tenga que decir, cada quien dice lo que quiere. Uno está ahí y uno también permite o no, y eso del montaje es la mentira absoluta. Si yo pongo esta frase antes de la otra, la cambio por completo. Y en esa audiencia de la JEP, que fue en el Paraninfo, eso ¿En estaba qué año fue? ¿En lleno. qué año Eso fue? fue antes de la pandemia, creo que fue 2018, 2019, No y era el jodas. evento de los eventos. Y la entrada era re difícil. Solo medios y lleno de policía. Ríos me logró identificar como un campesino. Pero el campesino llegó con unas cámaras y no es que todo el mundo me mira más raro. Y yo me metí hasta allá. Yo llegué por ahí 20 minutos tarde y ya estaban dando los testimonios y eso era catastrófico. Cada ponente tenía 15 minutos y eso era cortante. Todos con versiones y el Estado todo se tiraba en la pelota. Y era para mí muy triste la forma en cómo se dispuso el espacio, el centro los ponentes, de este lado el gobierno y de este lado los campesinos. Así dividido, unos enfrente de otros. Y las personas que podíamos filmar solo estábamos de este lado. ¿Grabaste todo eso? Claro, eso estaba el gobernador, estaba todo el mundo, estaba Fajardo bostezando, estaba todo el mundo allá. Estaban personas, los guardaespaldas, así como con los fusiles guardados como en un estuche de trípode. Era todo un show mediático impresionante. Y cuando yo entro a ese lugar, así desprevenido rápido porque me iba a volar la escena, los campesinos se levantan y me aplauden. Y yo digo, como, impresionante.
Y esos rostros que hiciste, en el corto que me mostraste, digámoslo, hay muchas cosas que no se dicen, muchas cosas, muchas consecuencias, ¿cierto? Y digámoslo, hay quejas y hay, digámoslo, denuncias concretas, pero hay algo que está más allá de esas palabras. Y esos rostros aluden a esas cosas. ¿A qué aluden? ¿A qué aluden? O ¿Vos qué sea, ellos, pensabas? ellos siempre han insistido en algo y es que es algo colectivo, no es individual. Y así como ese rostro unitario que habla lo puede contar, también es el rostro de la niña, incluso el mío, incluso el de una persona que esté del otro lado de la televisión. Yo siento que es algo que nos compete a todos como ciudadanía. Ellos lo sienten más porque la naturaleza se la llevaron, pero nosotros acá estamos siendo notablemente afectados. Y Ajá. repito lo mismo, el problema no es esa hidroeléctrica, es la forma en cómo lo están accionando. Por allá donde yo ya me meto en una carreta política que no me compete. Simplemente acá replico como las palabras que más me quedan sonando, de hablar con ellos en un auditorio, de hablar con ellos en sus pueblos tomando tinto, de hablar con ellos en la casa, en todo lado. Y en diciembre es cuando más llaman. Feliz Navidad, no sé qué, hace cuánto usted no viene. Y uno dice, bueno, esta familia se creció. Y vamos a ver cuándo vamos a seguir filmando. Pero esos lazos que le permite a uno el cine documental, siento que es lo que más me atrapa, ya dividiéndolo, ficción, documental, lo que sea, Sí. creo que lo que más permite. Y con Jorge firmando allá en La Guajira Mariana, a pesar de ser ficción, creo que nos pasaron más cosas documentales que ficcionales. Hasta un día nos íbamos a poner a pelear con los guajiros porque estaban borrachos y estaban pidiendo plata. Y bueno, hay que enfrentar esas situaciones porque la vida es una. Entonces son como tantas cosas que suceden detrás de la cámara que me sigue cautivando. Y como dije al principio, lo que más me genera inquietud de esos maestros que tú ves, cómo ellos están filmando y cómo se preparan para filmar lo siguiente. Y eso lo aprendí de Joche. Y un día que fui a la EPS a reclamar unos medicamentos de mi mamá, y me siento yo en esa fila tan impresionante. Y yo luego entendí que ya lo había aprendido porque tuve que decírselo a Joche. Yo me siento y veo el turno, y veo la cajera, y veo una señora que entra y me di cuenta que estaba narrando, sentado. Yo, Joche, ¿a usted le pasa lo mismo cuando está? A mí me pasa hace tiempo. Y dije, estoy preparado. Y después de eso fue como sentir más, como un ojo en el visor y como el resto de pensamientos más desde los lados. Y de ahí me engomé ya con la escritura un poco y comencé a escribir unos ¿Con la qué? diarios Con la con la escritura. escritura. Porque yo estaba pensando en eso, pues Ujú. que no sé si todos nos damos cuenta que Lieberman, o sea, ese casi campesino de Castilla que llega a aprender, te has convertido en una persona muy reflexiva, que entiende los procesos y que realmente nos narras de una manera maravillosa y poética además, pero sobre todo muy profunda y como atrapando unas verdades que se nos escapan a todos, ¿cierto? Estás escribiendo esas cosas. Sí, ahora estoy escribiendo esos diarios pues como a partir de una experiencia que se llama Apuntes de la sombra entre la luz. Y justamente reflexiono acerca de lo que no puedo filmar mientras filmo. Y eso se me detonó mucho mientras filmamos la Que- película de Lucas, la que se estrena el domingo. Acá, Cantos que inundan al río. Porque claro, tienes la cámara acá y hay un gran momento, pero sí, alrededor la vida sigue. sí. Si uno quisiera tener otras 5 cámaras para seguir filmando el resto de situaciones, pero claro, ahí es donde está el acierto del director, del creador, del productor, hacia dónde nos estamos dirigiendo. Y como yo filmo solo esto, pues mi memoria sigue recordando y ahí es donde estoy haciendo ya los diarios, a partir de las experiencias de rodajes sobre lo que no puedo filmar, pero que para mí sigue siendo demasiado importante. ¿Y cómo qué? ¿Cómo qué? No, cosas Tienen como... que ver cómo describes tú esa película, porque esa es una película de una mujer que es una cantadora de Bojayá, ¿cierto? Ujú. Que de niña pierde una pierna y que eso la pone siempre en un camino de dolor, ¿cierto? Y que a partir de ahí se cuenta todo eso que ocurrió, ¿cierto? Pero qué es lo que de alguna manera no está,
que ves que no está en el encuadre, que está alrededor? ¿Qué es lo que ves? Yo siento que todo parte también de, estos días vi una entrevista que le hicieron a Lucas en un festival. Entonces la entrevista, la persona que pregunte, no sé si era periodista, que era, que le está entrevistando, le decía que por qué había elegido ese fotógrafo. Y el man no piensa dos veces y le dice, no, porque yo necesito una persona que no se quejara para donde íbamos, que comiera lo que fuera, que se va a dormir en la hamaca durmiera. Dijo eso. Dijo eso, como forma principal. Y entonces ya después dijo, no, es que el hombre, no sé qué, con la tía era muy cercano, y bla, 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 bla. Por eso me quedó sonando mucho. Y ahora recién vengo de filmar un episodio de una serie que estamos haciendo y volví a la selva después de 6 meses. Y esa selva me devoró, en el buen sentido, porque disfruté mucho filmar, tomé agua del río, comí animales salvajes, o sea, fui un salvaje con ellos, porque no había otra forma de vivir en ese lugar si no es como ellos. Si uno no vive como ellos, pues vas a ser un extraño. Uno sigue siendo un extraño, claro, pero cuando este personaje te dice, hey, coja pues la lanza, que vamos a casar, y yo no sé casar con lanza, pero él me deposita su confianza, y yo al menos hago el intento, es una retribución de conocimiento. Nos llevaron a un lugar, una travesía que duró un día entero, en unas canoas que ellos diseñan para saltar los árboles. Es como el lugar más profundo que he ido en la selva durante 12 años que he estado filmando, el que más me he gozado. Y cuando ya salimos, ellos nos dicen lo siguiente: ustedes son los únicos 3 hombres blancos que han llegado en 125 años a este lugar. Y estamos muy felices porque muchos han querido llegar y nunca habían podido. Y comienza todo un tema místico de cómo ellos se reflejaron ante la naturaleza, hacia no sé qué. Y hablaba con mi abuelo antes de irme a este último viaje esta semana y me preguntaba que cómo vivían los indígenas. Él desde su conocimiento cristiano, porque es pastor y demás, entonces imaginarán nuestras charlas y cómo también debatimos ciertas cosas. Y le conté lo que para mí es normal, que en otros viajes lo he vivido, y yo entendí que era raro por su reacción. Íbamos en el bote, hicimos la primera parada, ellos cortan leña, hacen con todo lo que da la naturaleza, lo único extraño era una candela y pescamos ahí, al instante, o sea, es un lugar virgen, pescado, y comienza a salir humo, y uno de ellos, éramos 3 blancos y 3 indios, y uno de ellos dijo, ya nos va a saludar el abuelo, y el director se rió, y dijo, ah, sígase riendo, y un trueno, y una nube de brisa, y se fue, una nube de brisa, o sea, llovió un momento y se fue, y todo, ah, sí, la naturaleza. Y seguimos trasegando. Y más adelante nos iban diciendo cosas. Acá el agua se vive así, no sé qué, no sé qué. Y fue una odisea impresionante. O sea, llegamos y yo no había la hora ya de dejar de navegar. Y llegamos y no hay casa, no existe. Tenían ahí 4 palitos, unas palmitas, ponga su hamaca, y allá hay panteras, hay tigres, hay culebras. Pues yo nunca sentí miedo, porque estaba con ellos, ellos conocen su espacio, su naturaleza. Y mientras estábamos ahí, trajeron a colaciones que ustedes viven en la ciudad, vaya como es de raro. Y contaban sus experiencias de cuando venían a la ciudad. O sea, en ese progreso que hay allá, esos edificios, qué cosa tan impresionante. Y yo ahí decía como, qué lugar tan maravilloso, estrella, no sé qué. Y después, otra cosa que me recordó mucho la infancia fue la cacería, que yo iba con mi papá de pequeña a cazar, él no me daba un arma porque a mí ni me construía unas como de madera, pero yo me trepaba a los palos, pero esta gente es profesional, o sea, ellos comen yuca y cacería, pueden vivir de eso. Lo único occidental es su forma de vestir y ciertas cosas, pero aún en esa comunidad hay caníbales. O sea, estamos allá metidos, metidos. Y ellos decían, bueno, vamos a hablar de la cacería. Cuando va a cazar no sé qué, y hacían idénticos a los animales. Y fue como retrocederme un montón en cosas que uno a veces olvida. Y tome agua del río, tomo agua del río. Nada, que eso lo hace. La culpa es mía por irme del monte, no de ellos por decirme que tome esa agua. Entonces creo que esas cosas también le dan a uno la cercanía de poder relacionarse con Choco y sentarse y comer esa sopa.
irme a la selva y no sé qué, y o otras grandes producciones donde uno es un rey y va al hotel con la tarjetica y la batica y no sé dónde, y bueno, y como esto y aquello. Entonces eso se resume como en lo que dice Joche, este oficio, él lo decía, que es como cualquier oficio. Digo que este oficio me ha permitido ser y tener muchos oficios: cazador, desplazado, guerrillero, político, hacendado, qué sé yo, actor, lo que sea. Como que esa forma de relacionar me ha permitido escuchar al otro y compartir. A veces yo siento que esa cámara, al menos en este momento, como de lo que yo puedo construir como de mi estilo, ya se vuelve para mí muy espontánea. Así el encuadre se va como muy engalanado de esa forma, pero depositar el encuadre ya para mí es como aquí, aquí y aquí. Y ya yo estoy mirando a la gente echando carreta cuando me doy cuenta, ¿verdad?, que estamos filmando. Y yo me voy, me voy, me voy. Y ahora cuando filmo la naturaleza, eso es un engome. Todavía me Se falta. nota en Cantos que inundan el río, se nota algo raro, man, te lo digo. Algo muy raro. No, véanlo ustedes, véanlo, porque son, digámoslo, ustedes filmaron como en un río, digámoslo, Ajá. bastante lejano de Ojayá, del Atrato, ¿cierto? Es otro río. Sí, Y es, es un lugar muy, digámoslo, muy secreto, muy misterioso, en donde pareciera que estuvieran ocurriendo otras cosas. no ocurren. Sí, yo no sé, pero ¿cómo lo lográs? Porque te lo digo que yo me empecé a verlo y yo decía, esto es otra cosa distinta, no sé si alguien lo ha visto, de pronto vos lo has No, visto, el David. domingo es el Ahora estreno. mira, va a pasar, va a clausurar el festival ahora el domingo. Y el sábado hay otra proyección donde es. Sí. Y van a estar las cantadoras de Ojayá, va a ser un En evento el muy MAM. lindo para que vayan y ojalá que digámoslo, el lugar ya no sé si se va a dar al aire libre, ¿no? No, va a ser el del sábado, pues que sea al aire libre, yo creo. En Pero el todo caso domingo es tiene en que el ser un MAM. lugar donde uno pueda verlo, porque ahí las imágenes tienen otro ritmo, ocurren otras cosas, como que aparecieran otras cosas, eso es lo que vos decís que aparecen, Pues sí, es que la imagen ¿cierto? tiene poder absolutamente. Y es un ejemplo que yo a veces doy como en las charlas o en las clases, donde la máquina a veces puede decidir más que uno, al menos en esta era tecnológica. O sea, La cámara, pues yo dices pongo tú. una cámara acá, un La cámara artefacto, ve más que uno, obviamente. y le doy automático y ella va a decidir. A esas GoPro ahora uno le dice en qué tiempo quiere grabar. En 5 horas. Si hacemos ese ejercicio, pongo la cámara ahí, Sí. sin mirar, ella misma se va a activar sola, va a rodar sola y va a cortar sola. Ella va a tener un poder. Claro, cuando está el humano depende de uno qué más puede capturar. A veces se genera, a veces no. Y a mí me cautiva mucho eso de rodar con la naturaleza, porque yo como le voy a decir a esa garza que justo entre por derecha y salga por izquierda y que dentro del encuadre. Es un momento de espera y de paciencia y de estar ahí. Y el director con el que trabajó ahora en esta serie, ayer lo decía así, tuvo un momento de enojo y le dijo a la productora: la gente que trabaja conmigo tiene que entender que grabar la naturaleza no puede existir el pesimismo. Y la Dijiste palabra, vos, le dijo él, el pesimismo. no puede existir el pesimismo y la palabra tiene poder. Si nos subimos a un bote y usted dice que se va a voltear, seguro se va a voltear. Y si uno pone la cámara y dice, pase pajarito, por favor, el pajarito va a pasar. Comprobado. Vos, ya para terminar, si alguien quiere hacer una pregunta y demás, yo hago la primera pregunta, pues digámoslo, es ¿cómo trabajas? Te has vuelto fotógrafo de muchos amigos, de muchos trabajos, de Andrés que hicieron Mundo Malo, que yo la vi también, los encuadres en general. ¿Qué es un fotógrafo para vos? O sea, ¿cuál es ese trabajo con el director? Pues yo creo que Almendros era un experto. El man en su bohemia falleció a temprana edad, pero las obras que dejó fueron fundamentales. Yo creo que él, en las memorias que dejó, él insiste mucho en algo y es como que hay que diferenciar muy bien la técnica de la creación. Uno no, a veces considera que, e incluso así están en los créditos y en las asociaciones, nosotros somos técnicos y hay otros equipos artísticos. Y cuando uno comprende que está
en las dos esferas y que así esté haciendo ficción y que el personaje está ahí parado y usted le dice 3, 2, 1 acción, ese personaje también es humano, tiene una humanidad. La forma en que los preparadores de actores se le acerque a ese personaje a decirle una indicación va a influir en cómo va a estar frente a la cámara. Y Joche me enseñó lo siguiente: si vos estás en la cámara y miras acá, va a haber una reacción, pero si miras así transversal, que es el ejercicio que le ponen a hacer a uno filmando niños, o cuando conoce un niño, póngase a la estatura de ese niño, ahí va a estar todo. Entonces siento también que eso es como el oficio de... Es un oficio complejo, porque a veces puede haber un entendimiento no con el director, con los productores, y se ve muy influenciado sobre todo desde decisiones colectivas. Y algo que yo rescato mucho es como un equipo con el que he venido trabajando, mi equipo de foto, como yo digo, mi equipo, porque siento que somos amigos, más que llegar al set. Y hay miradas, hay cosas que comienzan a verse reflejadas dentro de nuestro trabajo. Y hoy día yo me alegro, yo soy el que menos filmo. Ellos filman casi todos los días y me sorprende y me alegra mucho, porque fue eso, fue entendernos como personas antes que como profesionales. O sea, a veces como que yo les digo, ustedes son conscientes ya del nivel donde están llamándolo profesional y dicen, pues sí, estamos ahí creando y cada vez que nos encontramos en una película, en una nueva experiencia, cuando podemos estar 10, 12 en un equipo de foto, eso yo creo que lo que menos nos importa, sin desprestigiar, solo es como a forma de anécdota, es como ese sistema creativo. Lo que más nos interesa es que haya un bienestar colectivo y compartir la gaseosita y al que le gusta no sé qué y no sé qué y poner la música mientras creamos el set. O sea, somos personas que disfrutamos nuestro hacer. Como por ahí medio tiré hoy, como yo decidí que la vida que quería hacer era partir del cine y creo que estoy construyéndola partiendo de eso, no como nuestro amigo Herzog pues para derrumbar toda la selva, que es el cine sobre todo. No, creo que el cine es transversal a las vivencias y a veces si me ofrecen un trabajo y hay un viaje lo acepto porque vivo el viaje también. O sea, no es solo como la forma de filmar por filmar, es como la vivencia y está. Es que mucha carreta, hermano, la gente ya llorando aquí. Muchas gracias.